Hay padres que muy amorosamente vienen, toman a sus hijos con adicciones, los inscriben a una clínica y estos jóvenes pasan 3, 6 meses en esa clínica a fin de combatir esa adicción, pero a los pocos meses la persona vuelve otra vez a la adicción que previamente tenía. Y los padres se preguntan, ¿por qué fue esto? Y entonces buscan una mejor clínica, hacen lo mismo, inscriben a la persona, inscriben al hijo, al esposo, a la hija, y se dan cuenta que después de cierto tiempo vuelve a existir un fracaso. Y ellos se preguntan, ¿por qué sucedió esto? ¿Será posible que esas clínicas no funcionen? Y no es tanto la clínica, no es tanto el lugar de rehabilitación, sino con qué actitud llegó esa persona que buscaba ayuda. Cuando una persona es obligada a involucrarse en un proceso, en algún programa, simplemente eso tiene grandes posibilidades de fracasar. Y la razón es muy sencilla. Es importante que la persona sepa que ha tocado fondo y que es totalmente importante de que sea él o ella en su propia determinación quien diga necesito ayuda. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es cómo realizar cambios profundos en nosotros. Y muchas veces, fíjate, cuando hablamos de cambios profundos, uno piensa en otras personas. ¿Te ha sucedido eso? Hablamos de hacer cambios profundos en la vida de uno y pensamos en un familiar, pensamos en un tío, pensamos en un amigo, pero muy pocas veces pensamos en nosotros y decimos, no, yo no tengo necesidad de un cambio profundo en mi vida, en ninguna área, estoy muy bien. Y el problema de eso es que casi caemos en el nivel de la persona que está en una adicción. No, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienen los demás, pero yo puedo dejar esta adicción cuando yo quiera. De la misma forma, si yo no reconozco que tengo necesidad de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cambios significativos en mi vida, en alguna área, pues simple y sencillamente no voy a poder crecer. Tal vez tú dices, oye, genuinamente, yo no veo en mi vida ninguna área que requiera un cambio. Es muy probable que tú estés pensando eso. Haz un par de cosas sencillas. Pregúntale a tu familia, en primer lugar. Dile, quiero saber si hay alguna área en la cual yo pueda crecer. Quiero escucharlos a ustedes. No me voy a enojar. Voy a tomar simple nota y después voy a pensar en esto. Es muy probable que te digan no una, sino varias cosas donde podrías hacer profundos cambios. En segundo lugar, ¿podrías preguntárselo a Dios? Fíjate lo que dice el Señor en 1 Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Muchos de nosotros creemos que estamos bien y no necesitamos de nadie más, y eso es engañarnos a nosotros mismos. Bien lo decía el salmista, dice, Dios, ayúdame a ver cuáles son aquellos pecados que yo no puedo ver. En otras palabras, hay momentos en que tú y yo somos ciegos a problemas de carácter. Todo el resto de las personas lo pueden estar viendo menos nosotros. Y hay que pedirle a Dios que de alguna forma nos ayude a ver esas áreas de crecimiento, de oportunidad que están delante de nosotros. Ahora bien, una vez que yo reconozco que tengo una área de oportunidad, que debo de hacer profundos cambios en mi vida, ¿cómo puedo superar hábitos que son muy arraigados en mi persona? Hábitos que probablemente tú y yo heredamos desde generaciones atrás. ¿Cómo resetear esta área de nuestra vida? Bueno, a este punto es importante que definamos dónde es que nos encontramos, y quiero explicar. El doctor Clinton de la Asociación Americana de Consejeros dijo en una oportunidad, sin afán, dijo él, de ser reduccionista, que al tratar a sus pacientes él había podido identificar a 3 tipos de personas básicas en el mundo con respecto a los cambios.
Estos tres tipos de personas, él los definió como las personas sabias, las personas tontas y las personas malvadas. Decía el psicólogo clínico Henry Cloud que después de 25 años de liderazgo, él definitivamente tenía que estar de acuerdo con el doctor Clinton al respecto, porque él también ha encontrado lo mismo. Personas que se encuentran mayormente en una de las tres categorías. Claro, la gente puede moverse entre esas categorías. Por ejemplo, hay personas sabias que tienen sus momentos tontos, y todos podemos hacer cosas que en algún momento se puede tipificar como algo malvado. Sin embargo, todo el día tú y yo nos encontramos con estas tres tipos de personas, y lo que es más importante, algunos de nosotros mayormente nos encontramos en uno de estos tipos. La gran pregunta es, ¿dónde es que nos encontramos? Entonces vamos a describirlos a continuación. El perfil de una persona sabia es la siguiente. Las personas sabias, en primer lugar, aprenden. Después de que se les dice a ellos dónde es que están fallando, dónde están cometiendo errores, dónde hay oportunidades de cambio, la persona sabia trata de entender por qué. Usualmente se disculpará y va a trabajar muy duro para no volver a hacerlo. Son personas abiertas, no son personas agresivas, son personas que buscan aprender, crecer y no estar cometiendo ese error una y otra vez. Algo que es muy importante delinear de la persona sabia es que es una persona cuya curva de aprendizaje es muy pronunciada. O sea, lo podemos decir, él es un hombre, él es una mujer que usualmente le gusta aprender. En Proverbios 1:4 dice la Biblia: estos proverbios, hablando de los proverbios de la Biblia, darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Fíjate que es muy interesante. Una persona que ya es sabia, como tiene una curva de aprendizaje pronunciada, se expone a razones de sabiduría y se hace más sabio, dice, y que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas de las palabras de los sabios y sus enigmas. En otras palabras, son personas que aprenden. Además de eso, tienen otra característica. Las personas sabias son personas abiertas, les gusta la retroalimentación, o por lo menos han aprendido a que la retroalimentación es importante para ellos. Son personas que saben escuchar y en vez de estarse defendiendo, siguen preguntando acerca de esas oportunidades que ellos tienen para mejorar. No les cuesta corregir su comportamiento si ellos han llegado a la conclusión de que es algo en lo cual tienen que trabajar. Una persona sabia escucha la verdad del Señor y lo reconoce en todo. Otra característica de la persona sabia es que reconoce su problema y se hacen responsables de sus actos. Y esto es lo que estábamos diciendo al inicio de este mensaje. Hay personas con adicciones que no creen que tienen problemas, por lo tanto los demás son los culpables y nunca mejoran en sus adicciones hasta el momento en que reconocen el problema y dicen: yo soy responsable de mis actos. Y esta es una persona, la persona sabia es una persona que cuenta con la madurez para aceptar su responsabilidad en algunos momentos y dicen: no, definitivamente yo soy responsable. Es cierto que otras personas pueden ser responsables de algo, pero yo asumo la responsabilidad de lo que está sucediendo en mi vida. Y entonces no se defienden, no buscan excusarse, no buscan echarle la culpa a los demás que están alrededor, y aceptan que tienen debilidades, que tienen fallas y toman acciones para cambiarlas. Por ejemplo, en el libro de Nehemías me gustó mucho cómo este hombre que fue encargado de una labor muy importante dentro del pueblo de Israel,
vino y le dijo a Dios: Dios, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso, esto es importante, que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. No solamente dijo, toda la humanidad ha pecado o todo el pueblo de Israel ha pecado. Yo he pecado. Mi familia ha pecado. En otras palabras, es una persona que reconoce su falta, así como lo que pasó con el rey David y el profeta Natán, que Natán le señaló un área terrible en la vida de David y David la reconoció. Y escucha, esto que vas a escuchar es muy importante. El que reconoce, cambia. El que reconoce, cambia. De hecho, algunos terapeutas dicen que el 50% del éxito en un cambio profundo en la vida de alguien es reconocer que uno ha fallado, que uno necesita ese cambio. Entonces, la persona sabia, como tú ves, tiene relaciones que se fortalecen como resultado del consejo de los demás, valora la opinión de otros, agradece la preocupación de otros cuando le exhortan, es una persona que crea vínculos fuertes en la relación con los demás, y todo esto es porque es alguien que pone mucha atención a lo que sucede alrededor. Como dice el Proverbios 9, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Si tú notas una característica de una persona que hace cambios profundos en la vida, es una persona que definitivamente tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada. Es una persona humilde. Muestran continuamente una actitud de arrepentimiento. Son personas que no se quedan sintiéndose mal, sino que dicen: a ver, ¿qué puedo hacer para cambiar? Sé que necesito cambiar y lo reconozco. La persona que tiene un perfil tonto, porque ya hablamos de la persona que tiene un perfil sabio, lo acabas de escuchar, pero hay personas que tienen un perfil tonto. Tal vez lo primero que se te ocurre es que es una persona malvada, una persona mala, una persona con malas motivaciones. No, de ninguna manera. Simplemente es una persona que no ha aprendido a superar algunas limitaciones que tiene. Te voy a poner un ejemplo. Dentro del perfil de una persona tonta, usualmente responsabiliza a otros de sus penurias. Los demás tienen responsabilidad. El papá, la mamá. Es una persona miserable en la vida porque otros le hicieron miserable. Si tú notas, no tiene mala motivación necesariamente, pero es una persona cuya mente no llega al punto de reconocer en humildad de que algo él o ella pueden hacer por su situación. Entonces, no entiende que hay cosas que no sabe. Fíjate qué importante. Es importante que tú y yo sepamos que hay cosas que no sabemos y que necesitamos aprender. Pero el tonto no sabe que no sabe. Por lo tanto, es una persona que no solamente no sabe que no sabe, sino que no le interesa saber. En Proverbios 12:15, la Biblia menciona a la persona tonta como una persona necia, separado de Dios. Pero te repito, no necesariamente con malas intenciones. Dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Las personas tontas encuentran la verdad y no cambian. Y no cambian porque intentan ajustar la verdad para no tener que adaptarse a ella. Entonces, frente a un problema, la persona tonta va a negar que lo tiene, va a culpar a otros, se va a minimizar, va a generar excusas y hará cualquier cosa a su alcance para evitar tener que lidiar con esa realidad. Obviamente, si tú lo notas, contrario
a la persona sabia, la persona tonta, tiene una curva de aprendizaje bastante plana. Son aquellas personas que van donde los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas y no tienen mucho cambio. Y la gente dice, realmente está buscando ayuda, sí, pero parece que no cambia. Porque su curva de aprendizaje es bastante plana. No solamente no aprenden, sino que rara vez crecen. Como dice el colaborador frecuente del Dr. Henry Cloud, John Townsend se llama él, las personas tontas tienen una curva de aprendizaje casi en cero. Como resultado, tienden a causar muchos estragos y causar daños en sus propias vidas y en la vida de los demás. Entonces, lo que esto significa es que la persona tonta va a ir de quiebra en quiebra financieramente. Si es una persona que llega tarde, nunca va a mejorar en llegar a ser puntual. Tiene metas, pero no va a cumplir sus sueños. ¿Es una persona mala? No necesariamente. Simplemente esta persona no quiere aprender. Y esto, como tú ves, es algo básico. Si pudiéramos enfocarlo todavía más, yo veo dos elementos. El primer elemento es que la diferencia entre las personas sabias y las personas tontas se reducen a cómo tratan la verdad y si la aplican o no. Las personas sabias encuentran la verdad y cambian como resultado de ello. La razón es porque quieren aprender, quieren mejorar. Las personas tontas simplemente no lo pueden hacer. Hasta ahora, ¿dónde te ubicas? ¿Eres sabio? ¿Eres tonto? Porque vamos a ver el perfil de una persona malvada. Dice, la persona malvada, este es el perfil de una persona malvada. Su actuación en sí es malvada. Es una persona que trata de destruir, causar daño. Son personas malintencionadas, por difícil que sea de creer. No tienen en cuenta los intereses de las otras personas y quieren verte fracasar. Tú puedes hacer cualquier cosa buena, pero la persona malvada te quiere ver fracasar. Y esto es muy difícil de entender muchas veces, porque decimos, oye, a mí me gustaría ayudar a personas que son tontas, con una curva de aprendizaje muy baja, o personas que son malvados, me gustaría ayudarlos. Así como en la película Los Miserables, así como en el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Quiero ayudar a aquellas personas que no pueden salir adelante. Pero ¿sabes algo? Muchas veces la vida es lo que les va a enseñar. Dios va a usar las circunstancias de la vida para que ellos toquen fondo. Ellos no van a cambiar hasta que toquen fondo. Y hasta que ellos no toquen fondo, no van a salir adelante. Duele decirlo. Duele decir esto que les voy a mencionar. El hecho de que alguien pueda cambiar no significa que vaya a cambiar. Entonces tú dirás, entonces no le ayudo al resto de las personas. Sí, les puedes ayudar, puedes hablarle, pero hasta que esa persona no toque fondo y por su propia voluntad diga, yo quiero salir de este abismo, de este pantano donde me encuentro, simplemente esa persona no va a salir. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? Si tú y yo queremos realizar cambios profundos en nuestra vida, en primer lugar debemos amplificar la voz de los sabios a nuestro alrededor. Sí, prestar atención a lo que se nos dice, tener esa curva de aprendizaje muy pronunciada. Proverbios 4, 7 al 8 dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Y fíjate que básicamente lo que aquí está diciendo es, presta atención a las palabras de sabiduría que hay alrededor tuyo. Lee buenos libros, ve a una iglesia, comienza a leer la palabra, comienza a leer un capítulo de Proverbios todos los días. Amplifica la sabiduría que está a tu alrededor, esa voz de los sabios
que de alguna manera puedan estar en tu vida. Porque el sabio sabe que no sabe. El sabio sabe que todavía tiene un mundo para seguir creciendo y seguir siendo una mejor persona. El tonto ni cuenta se da de eso, y el malvado solamente está pensando en hacer el mal. Por otra parte, ¿qué más podemos hacer? Además de amplificar esa voz de sabiduría que está alrededor, aprendamos a interaccionar con personas que son tontas. Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás más sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Qué pasa cuando tú y yo perdemos nuestro tiempo y no buscamos aprender? Simplemente te vas a hacer una persona más tonta, más necia. Entonces, es importante aprender a interactuar con las personas tontas. Hay que ayudarlas, hay que hablarles, pero recuerda, si esta persona no quiere, no está convencida que tiene que crecer, simplemente no va a crecer. Es aquel tipo de persona, por ejemplo, que tú lo ves en la iglesia, que pasan años, 20, 30, 40 años, y te das cuenta que la persona fulana de tal sigue siendo la misma que era hace 30 años, hace 20 años, hace 40 años. Simplemente nunca superó el chisme, nunca superó las malas actitudes, nunca pudo trabajar en equipo. Claro, todos los demás tienen responsabilidad. Tal vez el pastor o los pastores tienen responsabilidad porque no enseñan la palabra y cosas por el estilo. Pero te das cuenta que el problema es que la persona no quiere crecer. Por otra parte, también hay que limitar el tiempo con las personas malvadas. Reconozcamos que no vamos a poder ayudar a esas personas a salir adelante. En primer lugar, porque más bien te quieren causar daño, más bien quieren causarle daño a otras personas alrededor. Y si te juntas mucho con este tipo de personas, vas a aprender su manera. Y una cosa que es importante, de lo más importante que vas a escuchar hoy, reconoce que tú y yo no vamos a poder cambiar en nuestras propias fuerzas. Cuando ya nos damos cuenta que no lo sabemos todo, eso es una tremenda ayuda. Ya sé que no sé, pero ¿qué voy a hacer de ese punto en adelante? Bueno, ya sé que no sé. ¿Qué hago entonces? Reconoce que Dios es el único que te puede ayudar. El que reconoce, cambia. No podemos cambiar en nuestra propia fuerza. Así que humildemente delante de Dios dile: Señor, yo reconozco que yo no puedo. Ayúdame, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Puedes superar y realizar cambios profundos en ti. Sí lo puedes hacer, pero en primer lugar, pídele a Dios que lo haga. Dile: Señor, yo no puedo. Yo no puedo cambiar. Sé que no sé todo. Sé inclusive que tengo cambios que hacer y yo te necesito. Yo creo que la oración de Habacuc puede ser muy adecuada para ti y para mí. Dice en Habacuc 3:19: el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Fíjate, el Señor soberano es mi fuerza. ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién te puede ayudar a realizar cambios profundos? Ya reconociste, ya sabes que no lo puedes hacer por ti mismo, ya sabes que no sabes. Busca la ayuda de Dios. Él está listo para ayudarte. En la curva de aprendizaje pronunciada, las personas que más cambian, las personas que tienen cambios que rayan en lo milagroso, en lo espectacular, son aquellos que dicen: yo no puedo en mi propia fuerza. He tratado con clínicas, he tratado con psicólogos, he tratado con terapeutas, me he leído todos los libros que me tengo que leer y sigo haciendo lo mismo. Señor, te necesito. Recuerda, el que reconoce, cambia. Hoy es el momento en que le digas a Dios: Señor, yo no puedo solo, ayúdame. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque
Tú eres el Dios que todo lo puede hacer, incluso lo que nosotros simplemente nunca hemos podido cambiar ni mejorar, pero tú lo puedes hacer, Señor. Reconocemos que hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos ser mejores. Hay muchos retos en nosotros y te pedimos que nos ayudes. Reconocemos que no podemos en nuestras propias fuerzas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.